En este video vamos a hablar del sepultamiento del complejo de Edipo, que data de 1924, en el que Freud va a describir de alguna manera lo que es el complejo de Edipo, según lo que es la leyenda de Edipo Rey, que es la leyenda griega, ¿verdad? Todo el mundo la conoce, pero hacemos un repasito. Es un chico que nace de una pareja, donde el padre había sido Layo, digamos, el padre de Edipo. Tuvo una especie de sugerencia por parte del oráculo que le dice: che, mira, tu hijo te va a matar cuando seas grande, así que mejor deshacete de él. Layo hace caso, da cuentas de esto que le dice el oráculo y termina abandonándolo. A Edipo lo agarra una persona que por ahí pasaba, lo adoptan dos personas de otra ciudad. Edipo crece pensando que son sus padres verídicos, y cuando pasa el tiempo, Edipo, con este deseo de conocer, que se puede como equiparar al deseo de curiosidad de los chicos y demás, de querer saber, de investigar, quiere averiguar que parte de sus orígenes, porque un poco las cosas no le cerraban, y le dice: mira, vos vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces Edipo dice: no, yo los amo a mis padres, mejor me voy de la ciudad. Abandona la ciudad donde estaba, y en el camino de regreso para irse a otro lado se cruza con el que es su verdadero padre. Sin saberlo, tiene una discusión por los caballos, qué sé yo, y termina matándolo. Entonces lo mata a Layo, y sin saber que era su padre. Después pasan otras cosas en Tebas. Creonte le da como una especie de ofrenda, que es casarse con su hermana, a Edipo, y por unas cosas que él logra deducir de unos acertijos que hacía la Esfinge, que supuestamente la ponía a la ciudad de Tebas en problemas, y termina casándose con su propia madre, porque Layo ya estaba muerto. Creonte tenía una hermana que es la propia madre de él. Bueno, resulta ser que después se define todo sabiendo la verdad. Edipo vuelve a consultar porque había tantas maldiciones en Tebas. La Esfinge le dice: mira, la única manera de que esto se disipe es sabiendo quién mató a Layo. Y él dice: bueno, no sé, ¿quién mató a Layo? Y lo mataste vos, le dice. Entonces, cuando él se da cuenta que Layo era su padre, y que se había casado con su madre, con la que había tenido 4 hijos, plum, se saca los ojos, y cuando Yocasta se entera de que estaba casada con su propio hijo, al que le había dado 4 nietos o hijos, se termina suicidando. Bueno, toda esta historia así re compleja viene a colación de dos cosas. Edipo es como la sensación esta que les decía, el sentimiento de curiosidad, de querer saber, de investigar hasta las últimas consecuencias, y bueno, acá tenés, toma, mira lo que te pasó. Y por otro lado, como también esta cosa de la soberbia, de querer controlarlo todo y de poder acceder al amor, digamos, maternal, teniendo hostilidad hacia el padre. Y un poco de esta teoría o de esta mitología se toma Freud para poder hablar de lo que van a ser las investiduras amorosas hacia la madre y hostiles hacia el padre. En la niña es a la inversa, ¿verdad? Es un complejo pasivo. En el hombre es algo activo, porque es quien tiene el amor hacia la mamá y la hostilidad hacia el padre. Al inicio hay una ligazón predípica. ¿Qué quiere decir ligazón predípica? Ligazón predípica quiere decir que al principio los dos están ligados a la madre, nena y varón. Luego, en la fase fálica, se juega la diferencia entre ellos dos. ¿Qué pasa en el complejo de Edipo? El niño teme perder el pene y la nena aspira a tenerlo, tiene envidia del pene. Entonces el varón deja de tocársela en algún momento y deja de insistir, porque lo que le pasa cuando entra a la etapa fálica, y por eso cae el complejo de Edipo, es que dice: si yo sigo insistiendo con esto, me la van a cortar, como le pasó a las nenas. Entonces sale del complejo de Edipo, ¿sí? Sale del complejo edípico cuando se da cuenta que está la amenaza de castración, ¿sí? En cambio, la mujer pasa al revés. Ella se siente inferior porque se da cuenta que le falta el pene, esperó que le creciera y todo, se puso en la posición masculina y el pito no creció. Entonces entra en el complejo de Edipo, entra a causa de la castración, esperando tener un hijo de su padre, que es como que el pene suplantaría, el no tener pene lo va a suplantar el hijo que le va a dar el padre. En el complejo de Edipo, entonces, hay dos formas de satisfacción. La activa, como hablamos antes, que se sitúa en el varón y hace que se sitúa el varón en lugar del padre, y lo que quiere es estar con la mamá. Y la pasiva se sitúa en lugar de la niña que quiere ser mujer, la madre, y ser amada por el hombre, sustituyendo a esa mamá. Lo que nos va a decir Freud es que acá hay un conflicto. ¿Qué pasa? La castración pone fin a la satisfacción edípica. Da satisfacción estar con mamá, estar con papá. Entonces pone fin la castración en el varón. El conflicto es: o mantengo el pene, como dijimos antes, y pierdo a mamá, o sigo libizándola y bueno, me la van a cortar. Entonces dice: no, más bien no.
y se instala como ley la prohibición del incesto. En este momento es como, de alguna manera, el niño entra en la sociedad. Después, más adelante, eso lo vamos a ver. Las investiduras de objeto, ¿sí?, son sustituidas por la identificación. Ya no están puestas en padre y madre, sino que empieza a aparecer la identificación, que es la autoridad del padre o de ambos padres. Todo lo que te van dictando y te van diciendo, y eso Freud dice, y acá escucha bien porque empieza a aparecer, se introyecta en el yo y forma lo que va a ser el núcleo del super yo. Es decir, sustituye esa emoción sexual que tenía en la investidura de objeto por lo que va a ser después el super yo. Y entonces dice que toma la severidad del padre y la prohibición del incesto como parte de su super yo. Y de esa manera, cambiando la investidura liminar por el super yo, es que el individuo entra en la cultura, escuchen bien esto, en la comunidad. Y lo que va a decir Freud es que en la latencia, en el periodo en el que estás esperando que tu cuerpo sea algo para lo genital, mudas las mociones sexuales a las mociones tiernas. Acá está la corriente tierna de la que hablábamos antes, porque no tenés nada para hacer con eso. Entonces, por un tiempo la pones en pausa a tus pulsiones sexuales y sublimas en el colegio con los compañeritos, produciendo y todo lo que hablamos siempre. Y en la mujer, lo que pasa es que el clítoris al comienzo se comporta como un pene, pero ¿qué pasa? Las chicas dicen, uy, es demasiado cortito, y empieza entonces, no es chiquito, me lo cortaron, y por eso no tengo pene. Entonces, ¿qué va a pasar? La chica va a hacer, la niña, una ecuación simbólica y va a decir, está bien la niña, la ecuación simbólica, yo te acepto la castración. ¿Sabes por qué? Porque voy a esperar que papá me dé un hijo. ¿Cómo? Sí, voy a esperar que papá me dé un hijo. Pero ese hijo, que es el falo de la línea, o se comporta como eso de ese falo de la línea, no llega jamás. Entonces, por desilusión, dice que cae el complejo de Edipo, porque no se cumple nunca, y ese deseo de tener el pito y de tener un bebé con el padre quedan en el inconsciente forever and ever. Bueno, se terminó.